Bien, muchachos, aquí tenemos el tercer ejercicio, que es también de hallar volúmenes, pero en este caso nos pide hallar el volumen de un cilindro. Entonces, para hallar el volumen de un cilindro nos dan los siguientes datos. Hallar el volumen de un cilindro en el cual su base tiene un radio de 5 centímetros y tiene una altura de 6 centímetros. Lo primero que yo debo hacer es dibujar el cilindro, en el cual aquí, esta línea que está acá, es a lo que conocemos como altura y la denotamos con la letra H, y es la que mide 6 centímetros según lo que dice el enunciado. Y también nos dice que en el cual su base tiene un radio de 5 centímetros. Como ya sabemos, o como debemos tener claro, ustedes lo deben saber porque lo investigaron, un cilindro tiene la característica de que su base es un círculo. Es decir, es una circunferencia rellena, por decirlo de alguna manera. Entonces, como es una circunferencia, toda circunferencia o todo círculo tiene la característica de que tiene un radio. Entonces, si esto tiene un radio, en este caso hay que identificarlo con esta línea que está acá, recuerden que el radio es una recta que va desde el centro de la circunferencia hasta cualquier punto de la circunferencia. Entonces, esta recta que está dibujada acá es a la que nosotros llamamos radio, y esta mide 5 centímetros, que es lo que dice el enunciado, 5 centímetros, y tiene una altura de 6 centímetros, radio de 5 y altura de 6 centímetros. Ya que tenemos eso, entonces aplicamos la fórmula para hallar el volumen del cilindro. El volumen del cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Esta siempre va a ser la fórmula para el cilindro. Y recordemos que el valor de pi siempre es 3,1416. Que eso ya lo vimos en el tema pasado, que fue el de áreas. Aquí se sigue usando el mismo valor para pi. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer ahora es sustituir los valores. Ya sabemos cuál es el radio, que es este que está acá. Ya sabemos cuál es la altura, que es esta. Y ya sabemos cuál es el valor de pi, que es este que tenemos acá. Lo que tenemos que hacer es sustituirlo en la fórmula. Sería volumen del cilindro es igual, en este caso, a pi, que pi ya sabemos que vale 3,1416. Recuerden que las sustituciones se encierran entre paréntesis, por el valor del radio, que en este caso el valor del radio es 5 centímetros, por lo cual sustituimos el valor del radio por 5 centímetros a la 2, porque aquí en la fórmula está elevado a la 2. Luego colocamos por y resolvemos y sustituimos la última parte, que es la altura, que en este caso la altura mide 6 centímetros, por lo cual aquí entre paréntesis colocamos 6 centímetros. Y ahí tendríamos todo sustituido. De ahí en adelante, entonces, debemos ir resolviendo lo que tenemos allí, que en este caso sería volumen del cilindro es igual, aquí lo primero que vamos a hacer es resolver esta potencia, que es lo que nos interesa determinar ahorita. Entonces, todo lo demás lo dejamos igual, 3,1416, y resolvemos esta potencia. Aquí esto va encerrado entre paréntesis por, y resolvemos la potencia. Cuando yo resuelvo la potencia es 5 a la 2, es decir que el 5 se va a repetir 2 veces, es decir que va a ser 5 por 5, repitiéndose el 5 2 veces. Entonces 5 por 5 nos daría como resultado 25, que sería el resultado de la potencia. Y luego el 6, que es el último valor que teníamos allí. Ya de ahí en adelante lo que tenemos es que terminar de sacar cuenta. En el volumen del cilindro es igual, y sacamos la cuenta que tenemos allí, que en ese caso es 3,1416 por
25 inicialmente. Entonces, eso nos daría un resultado, en este caso 3,1416 por 25, nos daría algo así como 78,5400. Sería el resultado que nos daría 3,1416 por 25. Entonces, al multiplicar estos dos, me daría 78,5400. Pero eso debe multiplicarse por el 6, que es el valor de la altura que venía dando. Entonces, al multiplicar eso por 6, al multiplicar 78,5400 por ese 6 que tenemos allí, entonces nos daría como resultado 400, eso lo vamos a colocar acá, volumen del cilindro es igual, y entonces al multiplicar esto, 6 por 78,5400, nos daría a nosotros algo así como 471,2400, que sería el resultado de multiplicar esto por 6. 78,5400 por 6 nos daría 471,2400. Ya teniendo esto, tendríamos el número hallado. Sin embargo, todavía nos falta la unidad de medida. En este caso, la unidad de medida es centímetros, por lo cual hay que colocarlo acá, centímetros. Al colocar centímetros, todavía no está resuelto o no está completo. Recuerden que a la unidad de medida hay que colocarle al final un 3 como elevación, ya que el cilindro es un cuerpo geométrico y el cuerpo geométrico tiene 3 dimensiones. Si usted no le coloca ese 3, créame que está mal, porque el 3 es el que indica que estamos hallando volumen, que es lo que nos están pidiendo. Ahora, ese fue el tercer ejercicio. El cuarto ejercicio es el siguiente, que es el que tenemos acá. En este nos hablan del prisma, como pueden ver acá, el prisma. Nos piden que nosotros hallar el volumen de un prisma de base triangular, eso nos lo dejan claro que la base es triangular, cuya altura es 7 milímetros y en su base uno de los lados mide 3 milímetros y la perpendicular mide 2 milímetros. En este caso hay que estar muy conscientes de cada una de las cosas de las cuales nos están hablando acá. Entonces lo primero que hay que hacer es dibujar un prisma de base triangular. Como vemos acá, la base, que es donde se sostiene el prisma, es un triángulo. Y la parte de arriba también es un triángulo. Entonces, aquí tenemos un prisma de base triangular. Ahora, ¿cuáles son las características que nos dicen sobre ese prisma? Es que dicen que el prisma tiene una base triangular cuya altura, entonces la altura es esta que tenemos acá, es la altura del prisma. Entonces nos dicen cuya altura es de 7 milímetros, entonces esto va a medir 7 milímetros, que es la altura. Luego de eso, entonces, buscamos lo que son los otros valores que tenemos allí, que es, ya que hemos identificado la altura, que es 7 milímetros, entonces dice, y en su base, la base es este triángulo que tenemos aquí abajo, entonces, en su base, uno de los lados mide 3 milímetros. Entonces, buscamos la base, que es esta que tenemos acá, y vemos que uno de sus lados, que es este, que tenemos acá, este lado, mide 3 milímetros, que es lo que nos están diciendo allí. Entonces aquí coloco 3 milímetros, que es lo que mide uno de sus lados, por lo cual yo le coloco aquí la L de lado. Y luego nos dicen
que la perpendicular mide 2 milímetros. Para que se sepa, la perpendicular de la cual están hablando allí es la línea que se traza desde ese lado que nos están diciendo. Este es el lado y la perpendicular es esta línea que va desde esta esquinita hasta aquí, hasta el lado. Esta línea que yo estoy trazando aquí es a la que se le llama la perpendicular. Se denota con la letra P, esta línea. Y en este caso nos dice que esa perpendicular mide 2 milímetros, por lo cual yo voy a colocar aquí 2 milímetros. Ya que he colocado o que he identificado cuáles son cada uno de los valores, entonces vamos con la fórmula para hallar el prisma. La fórmula para hallar el prisma o el volumen del prisma es la siguiente: volumen del prisma, en este caso prisma de base triangular, es igual a lado, en este caso sería en este caso sería, déjenme recordar la fórmula, es lado, ¿sí? Lado por la perpendicular entre 2 por altura. Esta es la fórmula para hallar un prisma de base triangular. Entonces, ya sabemos que es lado, que en este caso es este valor, por la perpendicular entre 2 por la altura. Entonces, ya teniendo la fórmula, lo que tenemos que hacer es sustituir cada uno de los lados que tenemos acá, o cada uno de los elementos o datos que tenemos acá, en la fórmula que ya nos dieron, que en este caso sería, la sustitución sería volumen del prisma es igual, y empezamos a sustituir. En este caso, el lado es igual, en este caso, el lado, como ya lo habíamos sacado o ya lo habíamos denotado en esta parte, el lado es igual a 3 milímetros, por lo cual colocamos 3 milímetros, que va a multiplicar al valor de la perpendicularidad o la perpendicular, que es 2 milímetros. Todo eso entre 2, y luego, en este caso, déjenme borrar acá para hacer espacio. Luego de eso, de que hemos sustituido, entonces vamos por la altura, que en este caso la altura mide o vale, en este caso, 7 milímetros, que es este que tenemos acá, 7 milímetros. Entonces, aquí nos dice, el lado es 3 milímetros. La perpendicular, que es esta que tenemos acá, es 2 milímetros. Y la altura, que es esta que tenemos acá, es de 7 milímetros. Entre 2, que es lo que nos dice la fórmula que teníamos desde el principio. Ya de aquí entonces lo que tenemos es que realizar los cálculos. Al realizar los cálculos entonces sería volumen del prisma es igual, y multiplicamos acá, 3 por 2 da 6, entre 2 por 7. Recuerden que este 6 salió de esta multiplicación de 3 por 2, da 6. El 2 se mantiene y el 7 también se mantiene. Luego resuelvo esta división. Esta división, al resolverla,
6 entre 2 me daría como resultado 3. Entonces escribimos volumen del prisma es igual a 6 entre 2 me daría 3. 3 que multiplica al 7 que ya estaba allí. Lo único que me falta es resolver esta multiplicación. De 3 por 7 nos daría, en este caso, 21. Que sería el resultado casi final. Sin embargo, este 21, aunque ya estaría resuelto los números, todavía falta identificar la unidad de medida, que en este caso es milímetros. Y si es milímetros, recuerden que siendo milímetros, todavía le falta la elevación a la 3, ya que esto que nosotros estamos hallando es un volumen, y es el volumen de una figura o de un cuerpo geométrico, y el cuerpo geométrico siempre tiene 3 dimensiones. Por esa razón es que lleva la elevación a la 3.